Como saben ustedes, estamos hablando y enseñando sobre el Padre Nuestro. Y en este día toca el tema no nos metas en tentación. Amén. Vamos a leer, quien haya traído su Biblia, Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13, nos dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, ¿alguien se lo sabe? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a estudiar sobre este versículo y lo vamos a hacer poco a poco. La primera frase: y no nos metas en tentación. En primer lugar, lo que le estamos pidiendo al Señor, estamos reconociendo que en nuestras fuerzas no podemos vencer la tentación. ¿Sí? ¿Alguien ha luchado alguna vez contra la tentación en sus propias fuerzas y ha vencido? ¿Hay alguien aquí? No, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas no podemos vencer la tentación. Por eso el Señor Jesús nos enseña a orar y a pedir al Padre que no nos meta en la tentación. Ahora vamos a examinar un poquito qué significa la palabra tentación y de dónde viene, cuál es el origen de la palabra. Y quiero recordarles algo. ¿Cuántos tienen una Biblia en casa? ¿Sí? Ok. Nosotros la tenemos en español, ¿verdad? Para los españoles la tenemos en castellano. Para los brasileiros en portugués. Igual. Ok. En Bulgaria la tienen en búlgaro. Ok. Está escrita en miles de idiomas. Es el libro más traducido del mundo, a un montón de idiomas. Es el que más se ha traducido. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Cuando se escribió la Escritura, en su principio, en su momento, no se escribió en español, no se escribió en portugués, no se escribió en búlgaro, ni en ningún otro idioma. Solo el Nuevo Testamento solo se escribió en griego. Diga conmigo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y como yo no sé griego, alguien lo tradujo para mí. Amén. Así que le damos gracias a que en España un hombre llamado Reina, de apellido, la tradujo, y otro hombre llamado Valera la revisó. Así que tenemos la traducción en español más fidedigna que existe. La traducción Reina Valera. Hombres que dieron su vida y que arriesgaron su vida por el simple hecho de traducir la Escritura al idioma común del pueblo, para que todos tuviéramos acceso. Porque Lutero no la tradujo al español. Al español la tradujo un monje
ojo, un monje español. Alguien que estaba en la iglesia católica, que amaba al Señor y amaba la palabra y quiso que todos tuviéramos acceso a la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras, es importante que en ocasiones miremos a ver qué dice esa palabra en el original. Porque así como el español es muy rico, el español tiene una riqueza muy profunda en sus palabras. La misma palabra puede significar varias cosas y eso no la contraopone, sino que lo que hace es enriquecer el idioma. Es una palabra muy rica cuando nosotros estamos hablando en español. Hay otros idiomas que no son tan ricos. Hay idiomas que son muy simples y se usa una misma palabra para muchas cosas o una combinación de palabras, como por ejemplo el inglés. Pero el español es muy rico y hay varias palabras para significar también una misma cosa, que son los sinónimos. ¿Conoce usted algún sinónimo de guapo? Gracias. ¿Conoce algún sinónimo más de guapo? Gracias. ¿Sí? Son sinónimos, pero cada palabra tiene un matiz diferente que se ajusta más y es más preciso con el contexto. ¿Correcto? ¿Vamos entendiendo? Por eso en ocasiones tenemos que ir al original. No tenemos que ser expertos en griego, entiéndame. Ya hay gente que ya hizo su trabajo y podemos buscar simplemente para consultar una palabra en original para tener más claridad y tener más luz sobre el texto. Pero no tenemos que volvernos locos con eso. Pero si lo hace en alguna ocasión, hace bien. Porque el griego en su origen y como el hebreo también es muy rico. Tiene una profundidad muy buena en la palabra. ¿Por qué me gustan a mí las traducciones antiguas más que las modernas? Porque aunque usa un vocabulario que está en desuso y que usa unas palabras que comúnmente en la calle no se usan, no es de uso común, pero son palabras muy ricas en su significado. Mientras que las palabras, el vocabulario de hoy en día, 2026, es un vocabulario muy básico y superficial donde no hay riqueza. Se pierde, se diluye mucho el mensaje. Por eso me gusta más las traducciones antiguas. Las actuales nos ayudan mucho a comprender porque es conforme estamos hablando ahora, pero diluye un poquito lo que es la riqueza del mensaje. ¿Me estoy enrollando mucho? Algo, ¿verdad? Sea honesto. Pero quiero que entienda esto, porque es la parte teórica, es la parte fea, pero que cuando lo entendemos y lo ponemos en práctica nos enamoramos y queremos aprender más y sabemos cómo hacerlo. Si usted quiere aprender más, esa es una manera de hacerlo. Siempre aconsejo, cuando usted esté mirando la Biblia, esté leyendo la Biblia, tenga un diccionario al lado para ver el significado de cualquier palabra, por simple que parezca. Porque cuando usted entra en el diccionario a ver qué significa esa palabra, diccionario español, la Real Academia Española, no otra cosa. Simplemente ahí usted va a encontrar mucha riqueza en esa palabra. Quiero decir esto. Un sobrino mío una vez me dijo: Tete, he buscado el significado de la palabra fiel en el diccionario. Parece que no tiene sentido, ¿verdad? Buscar el significado de la palabra fiel.
Pues me compartió lo que ponía el diccionario de la Real Academia Española sobre el significado fiel. Fiel es algo o alguien que no cambia y que sigue exactamente igual, aunque las circunstancias sean adversas, y que persigue y prosigue en su propósito sin desviarse. Eso es fiel. Tremendo, ¿eh? Y parecía que todos sabíamos lo que significaba fiel. Pues así pasa cuando buscamos de repente una palabra, solo una, la palabra clave en el original, en griego, hebreo, arameo. En esta ocasión la buscamos en griego. Y dice así, esta palabra es de origen griego. El numerito que ustedes ven al lado es un numerito de un diccionario muy raro que se llama Strong. Y es un diccionario donde aparecen todas las palabras que están escritas en tu Biblia en el original, con su significado. Así que la palabra original, pues es eso raro de ahí. Si alguien sabe griego, lo sabrá leer. Pero nosotros no sabemos griego, entonces, como decíamos, alguien lo tradujo. Se pronunciaría algo así como peirasmos. Sí, así, más o menos. Es una palabra que en el Nuevo Testamento aparece como 21 veces, 21 a 22 veces. En un versículo mismo aparece 2 ocasiones. Ahora, vale, ya sabemos de dónde viene. ¿Qué significa? Significado de la palabra en su original. Tentaciones, examinados, un experimento, un ensayo. Recordemos, no nos metas en tentación. Podríamos decir, no nos metas en un ensayo, no nos metas en un experimento, no nos metas para ser examinados. O podríamos decir, no nos metas para ser probados, puestos a prueba. No nos metas para implicar una adversidad. Pero el contexto requiere y sugiere estas 2 traducciones: tentación y puesto a prueba. La misma palabra, dependiendo del contexto, en esas 20, 22 veces que aparece en el Nuevo Testamento, en unos lugares se traduce como tentación, en otras ocasiones se traduce como puesta a prueba. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? Dependiendo del contexto, busca el matiz más exacto y más perfecto, pero se puede usar las 2. Ahora, ¿por qué digo esto? En la Real Academia Española, la palabra tentación significa hecho de tentar o inducir a algo. Por ejemplo, un ejemplo, la tentación de contestarle como se merecía era demasiado fuerte y no me pude resistir. Nos vemos como inducidos para eso, ¿vale? Nos vemos como llevados a hacer algo y a veces no lo podemos resistir. Otra forma en la que se usa es caer en tentación. Por ejemplo, cuando paso por la pastelería, no puedo evitar caer en la tentación. Ay, Armando. ¿Dónde le tengo que dar, hija? Aceptar. ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí. Y este también me lo pide ahora. Ok. Vale. Otro ejemplo. Bueno, también se usa como una persona o cosa que tienta o induce a algo, ¿vale? Por la atracción que ejerce. Una persona, una cosa, ejerce una atracción sobre otra. Y aquí nos da un ejemplo. Los deportivos, hablando de las zapatillas, son una tentación, de las zapatillas no, de los coches de los coches deportivos. Los deportivos son una tentación para un amante de la velocidad como yo. A alguien que le gusta mucho la velocidad, le va a gustar mucho y le va a atraer por los coches deportivos. ¿Se entiende hasta aquí? Ok.
Eso es lo que significa la palabra tentación. La palabra tentación es algo que nos atrae, por lo que, por consiguiente, a veces no tenemos fuerzas de voluntad suficientes para vencer y caemos en la tentación. Somos llevados a realizar aquello que no queremos. ¿Sí? Volvemos un poquito al texto para que no nos desviemos. No nos metas en tentación. Santiago 1:12 nos dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ok? Así que el Señor nos enseña a orar de que al Padre no nos metas en tentación, pero luego el Espíritu Santo inspira a Santiago, el hermano del Señor, para que nos deje escrito hasta el día de hoy: bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, que no nos metas en tentación, pero en algún momento va a venir la tentación. A mí me gusta comparar la tentación con una plaza de toros, porque soy español. No es que me gusten los toros, pero lo entiendo así. En una plaza de toros tenemos al toro, ¿vale? Y entonces no nos metas en tentación, yo lo interpreto como: no me metas dentro de la plaza de toros, en la arena. No me metas ahí, porque va a ser difícil, porque no soy torero. Me vas a poner cara a cara con un animal que tiene unos pedazos de astas así de grandes y yo no soy torero. No me metas en la tentación. Pero en alguna manera la tentación va a venir. ¿Recuerdan el versículo, aquella historia cuando ya está cerca el tiempo en el que Jesús va a ser entregado por Judas? Y Jesús les está hablando a los discípulos y enseñando un montón de cosas. Y llega un momento que Pedro dice: Señor, si es necesario, yo muero por ti, no te negaré jamás. Lo que haga falta, Señor. Estoy parafraseando, le dice algo así. Y Jesús le dice: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por tu fe que no falte. Esta historia nos recuerda a Job. Job, en el capítulo 1, la Escritura nos dice que no había otro justo como él en la tierra, que aborrecía el mal, apartado del mal y que amaba al Señor. Justo, no había otro como él. Y el diablo le dice a Dios, el diablo habla con Dios y le dice: claro, ¿cómo no te va a temer? ¿Acaso te teme de balde? ¿No has cercado, no has puesto un vallado alrededor de él y todo lo que tiene? Así que lo que nos está diciendo indirectamente es que todos los que aman al Señor son guardados y protegidos por el Señor. El mismo Señor Jesús, en una ocasión, había una fiesta de los judíos y sus hermanos que no creían en él le dijeron: si estas cosas haces, ve y muéstrate al mundo. Jesús le dijo a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. Lo que está diciendo es: mientras yo esté andando en la voluntad del Señor. Habíamos orado semanas atrás: Señor, hágase tu voluntad. ¿Era así?
¿Sí? Ok. Mientras nosotros andemos en la voluntad del Señor, Él tiene un vallado alrededor nuestro que el diablo no puede tocarnos, ni a nosotros ni a lo que tenemos, sin el permiso de Dios. En la historia de Job, Dios le dice a Satanás: toca todo lo que tiene, pero no toques su vida. Todo lo que tiene está en tu mano. Haz lo que quieras, pero no toques su vida. Y luego más adelante, en la misma conversación de Satanás con Dios, le dice: claro, todo hará el hombre por su vida. Y le dice: toca su cuerpo, pero no toques su vida. Puedes tocarlo a él, puedes darle la enfermedad, la peor, la que tú quieras, pero no le puedes quitar la vida. Nuestra vida está en las manos del Señor siempre y cuando nosotros andemos en su voluntad. Y el diablo no nos puede tocar si Dios no se lo permite. Y todos nosotros tenemos alguna historia. De hecho, aquí se dice, hay un dicho popular que dice: no pasan más cosas porque Dios no quiere. No sé cómo se diga en su país, en tu país, de donde vienes. No sé, ¿cómo se dice en Colombia, Joanny? ¿Algo parecido? ¿No hay nada allí? Ana María, ayúdale. ¿Nada? Pues nada, lo importamos. No pasan más cosas porque Dios no quiere. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo, que aunque nosotros estemos apartados de la voluntad del Señor, aún así Dios nos ha guardado muchas veces la vida. Y si nosotros reflexionamos, nos daremos cuenta que es verdad. Antes de estar en el Señor, hemos sufrido accidentes o nos hemos librado de cosas conscientemente o sin saberlo. Recuerdo una vez que yo iba en la carretera. Bueno, voy a contar una antes de convertirme. Yo era motorista de campo, una de estas que van por los caminos. Íbamos como 6 o 7, 2 delante de mí y yo el tercero tragando polvo por el camino. Digo, esto no puede ser, tengo que alcanzarlo porque aquí no estoy disfrutando, estoy tragando polvo, comiendo polvo, decíamos. Entonces abro gas. Le doy caña. De repente los dos que iban muy juntos se hacen así. Y yo abro los ojos y digo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué han hecho eso? Cuando yo veo el camino, porque había mucho polvo, cuando yo lo veo, allá delante de mí había un agujero en el camino así de largo, como todo esto. Y yo hinco el freno de atrás, empiezo a derrapar sobre grava y camino seco de polvo y me caigo dentro del agujero. Pim, 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 pim. Había como montículos dentro. Y como cuando se agrieta la tierra, pero ahí eran huecos que cabía la rueda, pero ninguno entró la rueda. Y cuando ya iba a caer como 1 metro para abajo, entonces mi moto hace así, plom, y volcó. Y caí como en una cama. No me hice nada. Dios me guardó. En otra ocasión, yo iba con mi moto. ¿Qué ha pasado? He cruzado el asfalto sin darme cuenta. Había una carretera en medio y no me había dado cuenta. Y yo la pasé. Gracias a Dios, no vino ningún coche, ninguna moto, ni un peón, nada. Pero yo, ¡fum! Es que no la vi. Pues yo me convertí a los 22, 21, 22. Luego vendí la moto, vendí la moto. Porque quería un coche para llevar más gente para la iglesia. En mi moto solo podía ir yo. Pero bueno, eso fue algo personal. Me hubiera gustado poder mantener la moto porque la disfrutaba mucho. Pero ya no la usaba.
Vengo a decir eso porque todos tenemos una historia en la que Dios nos ha guardado de una u otra manera. Y nuestra vida está en las manos del Señor. Y como venía diciendo, Jesús le declara a Pedro: el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que no te enfermes. ¿Amén? No. Yo he rogado para que no seas pobre. ¿Amén? No. Yo he rogado para que tengas, ¿cómo te digo yo? Para que tengas muchos amigos. ¿Amén? Para que te visiten en el hospital. ¿Amén? No. Jesús le dice: yo he rogado para que tu fe no falte, porque lo que nos sostiene en pie es nuestra fe en el Señor Jesucristo y en Dios. ¿Amén? Hágalo fuerte. Si le va a aplaudir al Señor, lo hace fuerte. Y nuestra fe, declara la Escritura, tiene que ser probada. Si yo me quitara este anillo y se lo doy, toma, esto es oro, estoy buscando algo, porque a veces veo algo por aquí. No, hoy no veo nada. Pero bueno. Si yo te doy el lápiz y te digo: toma, está recubierto de oro, ¿qué vas a hacer? Lo vas a vender. Y antes de venderlo, lo vas a probar. A ver si es oro o no es oro. ¿Sí? Yo te digo: mira, está de oro, ¿lo quieres comprar? Sí, yo te digo: vale, te lo vendo porque eres mi amigo, te lo vendo en 300 euros. ¿Lo vas a comprar? Primero te asegurarás de que estés comprando oro, ¿verdad? No vas a pagar por un lápiz que vale, no sé, a ponerlo caro, 3 euros. Caro, ¿eh? No vas a pagar 300 euros por él, sin saber de verdad que es oro. Nuestra fe, dice la Escritura, tiene que ser probada, puesta a prueba. El oro se prueba con fuego. Cuanto más nuestra fe la prueba, para ver si realmente nuestra fe está en Cristo o está en las cosas o las personas de este mundo. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Tiene que ser probada. Pero Jesús nos enseña: no nos metas en tentación. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver de que tenemos que ser conscientes de que nuestra fe tiene que ser probada, pero que la idea que está diciendo de alguna manera no es que todo sea una balsa de aceite a nuestro alrededor, sino que nuestro corazón esté firme. No tiene tanto que ver con las circunstancias, tiene que ver con nuestro corazón que esté firme. Porque cuando observamos toda la Escritura, desde el principio hasta el final, nos dice que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Y vemos cómo Job fue puesto a prueba. El hombre, el único que no había otro como él, fiel, justo, amante de Dios, temeroso de Dios, que aborrecía el mal. No había otro. Y Dios lo puso a prueba. Lo permitió. Dios no le quitó nada. Dios no le dio la enfermedad. No fue Dios. Dios simplemente permitió que el diablo tocara su vida y sus cosas. Y a veces las circunstancias que nosotros estamos viviendo, no vemos la mano de Dios ni vemos la mano del diablo en todo eso, sino que a quien vemos es a nuestra hermana, nuestro vecino, nuestra madre, nuestro padre,
vemos a nuestro marido, a nuestra mujer. Porque son los instrumentos que Dios está permitiendo que el diablo use para probar tu fe y mi fe. No nos metas en tentación. Está diciendo, en alguna otra manera, que mi fe no falte. Porque inspirado por el Espíritu Santo, la Escritura nos dice que si el oro se prueba con fuego, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, también tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Ahora tengo una buena noticia, que los que pasan la prueba, el examen y son aprobados, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí hay algo muy curioso, Belkis. ¿A quién le ha prometido Dios la corona de la vida? A los que le aman. ¿Por qué? Porque en la tentación, y vuelvo a repetir, en la tentación, lo que se prueba y se hace manifiesto es tu y mi fidelidad y amor a Dios. Si realmente amamos a Dios más que todas las cosas y personas, o no, o amamos más a nuestras pasiones, nuestros deleites y nuestros placeres. La tentación lo que hace es darnos algo rápidamente, un gusto, un placer, un deleite, algo por lo que nosotros estamos esperando mucho tiempo o requiere un gran esfuerzo, y el tentador nos los ofrece ya, rápido y de forma fácil. Lo que pasa es que se cobra. Jesús, después de ser bautizado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser, ¿alguien se acuerda? Tentado por el diablo. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para que el diablo lo tiente. Para ser tentado. Primera tentación que está registrada en la Escritura. Después de 40 días ayunando, Jesús tuvo hambre. Y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Te doy la comida ya, te doy la solución rápido, cómete las piedras, que tú lo puedes hacer. Escrito está, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respuesta de Jesús. Otras de las tentaciones. El diablo lo lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos de este mundo y la vanagloria de esta vida, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Tú has venido para ser rey, ¿no, Jesús? Pues si me postras, te lo doy todo, porque a mí me ha sido entregado. No tienes que pasar la cruz, Jesús. No tienes por qué pasar la vergüenza y no tienes por qué pasar el momento de aflicción y de angustia que te espera. Simplemente me adoras y yo te lo doy todo. Respuesta de Jesús. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
La tentación nos promete algo, un placer o algo, un deseo de nuestro corazón rápido, sin esfuerzo y ya, sin tener que esperar, pero luego se cobra. Así que a los que le aman, Dios les ha prometido la corona de la vida. Imagínense, ¿no? Qué fácil sería para un hombre y una mujer vivir en fidelidad en una isla desierta. Claro, si no hay nadie más. No puede ser infiel, ni él, y ella tampoco. No hay nadie. Es una isla desierta. ¿Dónde se muestra el amor y la fidelidad de un hombre o una mujer hacia su cónyuge? Cuando tiene un montón de posibilidades y dice, no, yo me mantengo fiel a mi cónyuge. Punto. Hay un montón de opciones, pero uno decide, no, yo me mantengo fiel. Ahí se muestra el amor del cónyuge hacia su pareja. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que, por eso, aquí nos dice que la corona de la vida es para los que le aman. Cuando nosotros nos dejamos entrar en la tentación, estamos mostrando que amamos más a las cosas de este mundo que a Dios. Seguimos. Cuando uno es tentado, porque ahora viene la pregunta, ¿verdad? Pero es que cuando soy tentado, soy débil. Cuando soy tentado, no puedo. Porque en mi carne ya hemos dicho que en mis fuerzas no puedo. ¿Lo hemos dicho antes? ¿Sí? Ok. Pues ahora nos aclara el mismo Santiago en el versículo siguiente. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que la tentación para que nosotros nos desviemos de Dios no viene de Dios. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Permítanme este ejemplo. Es malo, pero creo que es ilustrativo. Estoy casado con mi esposa, preciosa, hermosa, bonita. Estoy casado con ella. Ok. Ella, vamos a ponerla en lugar de Dios. Cuando yo soy tentado con otra chica, no es ella la que me tienta. No es ella la que me pone otra chica delante y dice, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿A quién vas a escoger? No es ella. ¿Sí? No estaría cuerda. Estaría más para allá que para acá. No tiene sentido, no es cordura. Lo normal es que ella no me presente a nadie para ver qué hago yo. Eso es maldad. ¿Han visto ustedes a veces en redes sociales vídeos así? Diga conmigo, eso se llama maldad. Una mujer que le pone otra mujer a su hombre para ver qué hace, pues honestamente, es hombre, ¿qué va a hacer? Cosas de hombre. Lo que tenemos que hacer es guardarnos y protegernos los unos a los otros, no provocarnos. ¿Ok? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué pasa con la tentación? Pues pasa esto, que cada uno ponga su mano en el pecho y diga conmigo, yo soy tentado cuando de mi propia concupiscencia soy atraído y seducido. Eso quiere decir que el mal está en mí. En ti no, en mí.
Es que yo soy de carne y hueso, ¿sabes? Entonces, el mal está en mí. Y en mi concupiscencia, en lo profundo de mi corazón, hay una cosa que se llama pecado, que quiere brotar y quiere salir. Y cuando yo soy atraído y seducido por el mal que hay en mí, entonces soy tentado, porque lo que hay en mí quiere salir y quiere realizarlo, quiere llevarlo a cabo, sea codicia, avaricia, engaño, lo que sea, borrachera, vicio, lo que sea. El mal que hay en mí quiere eso, pero yo no quiero. Y entonces me encuentro tentado y luchando y batallando en mi interior. Pablo en Romanos lo dice así: miserable de mí, porque el mal que no quiero hacer, lo que no quiero hacer es lo que hago. Y lo que yo quiero hacer, no lo hago. Porque en mis miembros encuentro esta ley, que mis miembros son atraídos y llevados para hacer el mal. Así que encuentro que el mal, el pecado, está en mí. Y eso aclara esto. Cuando de la propia maldad que hay en mi corazón, yo soy atraído y seducido, entonces estoy siendo tentado y está esa lucha y esa batalla en mí. Porque yo en mi mente apruebo la ley de Dios. ¿Cuántos dicen que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta? Amén. Ok. Ahora, ¿por qué tenemos tanta lucha para cumplirla? Porque en nuestra mente nosotros lo aprobamos, pero en nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros labios, en nuestros miembros, en todo nuestro cuerpo, está el mal que quiere hacer lo malo y quiere desobedecer la ley de Dios y quiere agradarse a sí mismo. ¿Sí? Por eso luchamos y batallamos tanto. Y entonces, ¿qué hago, Ismael? Yo pregunto por si alguien se encuentra en esa tesitud. Aquí, este es muy importante. Antes de ¿qué hago? Hace mucho tiempo leí en una versión, también de la Escritura, una versión anterior a 1960, una palabra que decía aquí dice en el 60, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es, diga conmigo, atraído y seducido. Ok, la otra versión que es de 1909, 51 años antes, y las anteriores lo traduce de esta manera. Y Alex, que es pescador, lo va a entender muy bien. Y si hay alguien que es cazador, también, o ha sido. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Le ha puesto el cebo. Alex, que es pescador, por favor, acércate, ayúdame. Explícanos cómo funciona el cebo, qué es el cebo, cómo funciona y por qué se pone el cebo. Bueno, pues el cebo sirve para atraer a los peces, ¿no? Y se pone por lo que más les gusta, para ser atraídos. Hay incluso algunos que, además del cebo, pues le ponen algo que huela, agradable y tal y cual, y cosas así. ¿Y qué pasa cuando muerde el cebo? Y cuando muerde el cebo, pues se va para el aire. ¿Se va para el aire? Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Se ha entendido qué es el cebo? Le pone lo que más le gusta y dependiendo de la clase de pescado que quieras atrapar, vas a poner un cebo u otro. Porque con el mismo cebo no pescas toda la clase de peces. Le vas a poner el cebo que más le guste a esa clase de pez. Así que lo que para usted es tentación, a lo mejor para mí no. Y lo que para mí es tentación, a lo mejor para usted no. Porque el diablo nos va a poner el cebo que más te gusta.
lo que más te atrae. Y le va a poner un aroma agradable y lo va a pintar bonito para que mordamos el anzuelo. Cuando mordemos el cebo, estamos mordiendo el anzuelo. Ahí está. Eso es lo que hace el pecado. Una vez que mordemos el anzuelo, una vez que pecamos, dice, la paga del pecado es muerte. Y lo vemos claramente. Él ha dicho, dice, ¿qué pasa cuando el pez muerde el anzuelo? Que se va para el aire. ¿Qué pasa si sacas un pez fuera del agua y lo pones en el aire? Se muere. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Para los cazadores es lo mismo. En la peluquería teníamos un cliente que era cazador y él usaba una estrategia y usó esta palabra, que cebaba a los jabalíes. Y yo le dije, explícame cómo se hace eso. Dice, sí, dice, yo les pongo un sitio con agua. El jabalí va a ir a beber agua y va a ir un día y al lado le voy a poner comida de la que a él le gusta. Y el primer día no se va a acercar mucho porque tiene miedo. Es un sitio nuevo para él, tiene miedo. Pero se va a ir acercando y va a ver que no pasa nada. Y cada vez se va a acercar más. Y cada día se va a acercar más. Y yo estoy vigilando. Y con las tecnologías que hay ahora, dice, yo le pongo una cámara cerca para ver dónde está el cebo. Y yo desde mi móvil veo cuando se acerca el animal. Y cuando él se acerca una y otra vez y ve que no pasa nada, se acerca luego ya con toda confianza y ya se relaja y pierde el miedo y ya no está alerta. Y entonces, cuando lleva como varias semanas acercándose a ese lugar que yo le he puesto el cebo y ya va totalmente relajado sin estar alerta, entonces una noche aparezco yo con mi escopeta. Sé la hora a la que va a aparecer y se va a comer el cebo que le he puesto. Hermanos, nosotros no ignoramos las artimañas del diablo, sino que tenemos la mente de Cristo. No ignoramos sus artimañas. Ahora, ¿qué pasa? Decíamos, ¿qué pasa cuando soy tentado? ¿Cómo lo consigo? La siguiente frase dice, líbranos del mal. Jesús en su oración, cuando está llegando cerca de esa misma noche, antes de ser entregado, dice, Padre, te ruego por los que me has dado. No te ruego que los quites del mundo, ellos no son del mundo. No te ruego que los quites, te ruego que los guardes del mal. Para nosotros sería más cómodo y más agradable que nos quitara del mundo, porque si nos quita de aquí, entonces aparecemos allí. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera, dice, ausente en el cuerpo, presente al Señor. Con un cuerpo glorificado que no tiene nada que ver con el pecado y con la corrupción, sino que es un cuerpo glorificado, hecho a la imagen suya, en santidad, en victoria, en gloria. No tiene nada que ver con el pecado y con la corrupción. Pero dice, líbranos del mal. Lo que está diciendo una vez más es, Señor, guarda su fe, que no le falte. Que no haya nada en el mundo que le pueda quitar la fe. Nosotros, cuando oramos, líbrame del mal, pues sí, oramos que Dios nos libre de accidentes, que Dios nos libre de estafas, que Dios nos libre de engaños, de mentiras y otras muchas cosas. Y está bien, es correcto. Pero lo que más le importa a Dios
y para lo que somos probados es para que nuestra fe no falte. Y en algún momento va a ser. Así que con eso puesto como el centro, cuando dice líbranos del mal, está diciendo, en otra versión dice líbranos del maligno. Líbranos de las personas que vienen a hacernos el mal. Que el mal que nos hagan no nos afecte. Otra inspiración del Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No está diciendo que no va a venir el mal, dice que el bien en nosotros sea más poderoso y haga retroceder el mal que viene contra nosotros. Más, ¿cómo vencemos la tentación? Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vuelvo otra vez a poner el ejemplo de la plaza de toros, pero ahora nosotros somos el animalito y Satanás el torero. ¿Qué es lo que hace el toro? El torero le enseña la capa, le muestra la capa, la agita delante del toro y el toro entra en la tentación, entra en la provocación. Lo que está diciendo es que nosotros no entremos al trapo. Cuando nos muestren la capa, cuando nos muestren el cebo, cuando nos muestren aquello que tanto nos atrae, que no entremos, y para que no entremos es necesario que velemos, que estemos alerta, no como ese animalito que de tanto ir al cebo ya fue relajado sin estar vigilante. Cuando alguien está velando, está vigilante. Estate vigilante, no a ver lo que hacen las personas, sino a ver lo que está haciendo el diablo, porque no somos ignorantes, no ignoramos las maquinaciones del diablo y sus estrategias. Estate vigilante, porque en una de esas, cuando nosotros más confiados estemos, va a venir el diablo para presentarnos el trapo, el cebo, para que mordamos y muramos. Velad y orad. Porque la carne, el espíritu está dispuesto, el espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne es débil. Antes hemos cantado una canción que decía que los muros, los montes, las enfermedades, todo se moverá con su Santo Espíritu. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para poder vencer la tentación. Siguiente dice, ahora, alguien dice, es que tú no conoces lo que yo estoy pasando. La tentación que me viene es muy fuerte. Pues yo no conozco lo que estás pasando, pero el Espíritu Santo sí. Y otra vez le inspira al apóstol Pablo en 1 Corintios y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Hay algún extraterrestre aquí? ¿Somos todos humanos? ¿Tenemos todos el miedo? ¿Sí? Pues no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que nos ha venido es algo humano para el ser humano. Así que lo que está diciendo es que podemos resistir la tentación. Pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que tú puedes decir, estoy cansado, te creo. Estoy agotado, te creo. Esto es muy largo y me tiene agotado, cansado, me tiene fatigado. Sí, te creo, pero que me digas o que yo te diga a ti, no puedo resistir la tentación, estoy mintiendo. Porque dice, Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Así que Dios dice que tú y yo podemos resistir la tentación que nos viene.
Y más todavía, que juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Hay una salida. Ya hemos visto una, velad y orad. Hay una salida. Es que cuando paso por la pastelería no puedo resistir la tentación. Hermano, hermana, solo hay esa calle por la que puedes pasar. No hay otra calle por donde pasar para ir a tu casa. Tienes que pasar por la puerta de la pastelería. Hay que pasar por la puerta de la pastelería. No hay otra. Dios nos da la salida. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué eres tentado? Chico, hay otro lugar donde dice la Escritura: no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Si el chocolate es tu tentación, no llenes tu despensa de chocolate. Si tu tentación es el vicio, chico, no pases por los estancos y procura no estar en ambientes de vicio. Hay una salida. A veces nosotros mismos somos los que nos metemos en la tentación. Si hay algo en las pantallas, televisión, redes sociales, lo que sea, que son nuestra tentación, chicos, cambia de horario, cambia de redes sociales o apágalo, búscate otra cosa. A veces nosotros nos metemos en la tentación. Hay una salida. A veces es tan simple como abrir la puerta y salir a la calle. Hay salida. La pregunta sería, ¿pero quieres resistir la tentación? ¿Quieres soportar? ¿Quieres vencer? Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Llénate de la palabra de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo. Huye de las pasiones juveniles. La palabra de Dios dice en varias ocasiones, huid. Esa es una, huye de las pasiones juveniles, lo dice Pablo a Timoteo. Otra es huye de la idolatría y otra es huye de la fornicación. Hay varias cosas que no tenemos que enfrentar, lo que tenemos que salir por patas, tenemos que correr, porque si no vamos a caer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aquí he puesto muchos colorines para que lo podamos leer de la siguiente manera. Vamos a leer todos en voz alta las palabras que están en negrita, las negras bien resaltadas. Lea conmigo. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Amén. Así que Dios no nos ha dejado indefensos ante los ataques del diablo, sino que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo en nosotros, que dice así la Escritura, haced pues morir en vosotros las obras de la carne por el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para no ser tentados?
que nada nos atraiga. Y para que nada nos atraiga, nuestro yo, nuestro ser interior, tiene que morir. Morir. Jesús lo dijo así: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en otro lugar dice, el mismo Pablo dice: cada día muero. Cada día hay que morir. Porque nuestra carne es como las malas hierbas, que las cortas y mañana salen. ¿A que sí, padre? Tenemos un campico. El patio está cimentado de cemento. Tiene una rayica así para que de dilatación, una raya de dilatación. Por ahí crece hierba y no paran de darle con el hacha ahí. Hacha y cuchillo, hacha y cuchillo, hacha y cuchillo. Semanas, meses, estar ahí dándole. ¿Verdad, Ana María? Así que, hermanos, hermanas, velad y orad y lean la palabra. ¿Amén? Vamos a dejarlo aquí. Como nadie me hace fiesta, pues me la hago yo. Un poquito de humor. Vale, hemos aprendido algo esta mañana. Estamos viendo de una forma no es una forma diferente. Estamos viendo de manera diferente el Padre Nuestro a como lo hemos aprendido, lo hemos entendido. Pero a la luz y a la revelación de la Escritura estamos entendiendo lo que realmente Jesús nos quiso decir en esta parte. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Ayúdame a serte fiel. En mi carne no puedo. Dame estrategias. Ayúdame a ver la salida en el día de la prueba. Ayúdame a vencer la tentación. Señor, no nos metas en tentación. Líbranos del mal y del maligno, Señor, y de los malos. Y te pedimos, Señor, que mi amor por ti sea mayor que por las cosas de este mundo. Espíritu Santo, ayúdame a morir. Quita en mí el deseo de la carne por las cosas que son malas, Señor, o aún por las cosas que son legítimas, pero que no debo hacerlo así, Señor, para conseguirlo. Ayúdame a andar en tu voluntad, a agradarte en todas las cosas. Yo quiero mostrarte con mi caminar, no solo con mis palabras, quiero mostrarte con mi forma de hacer que te amo, Jesús, por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Padre Celestial, gracias por tu iglesia. La bendigo aquí presente, Señor. Bendigo a todos y a cada uno de los presentes, de los que no han podido venir o han tenido que salir. Te pedimos, Padre Celestial, que les des fortaleza. Señor, te pedimos que perdones sus pecados, que les des paz y que les des, Señor, paz en la conciencia, Señor. Te pedimos, Señor, te damos gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana y eres lento para la ira. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, y te pido por tu iglesia que nos fortalezcas, nos des entendimiento, que nos des llenura del Espíritu Santo y que seamos más como tú, Señor, para vencer la tentación
y poder recibir esa corona preciosa que tú tienes para los que te aman. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Solo una cosita, hermano. Como hemos dicho antes, no podemos vencer en nuestras fuerzas. Así que ya no vale quedarse mediocre para luchar contra el diablo. No vale, yo oro, doy las gracias por el día y ya está. No vale. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Ya no vale con leer un versículo al día. Gloria a Dios por ese versículo que lees. Hay que conocer la palabra, hay que escudriñar la palabra. Hay que buscar los tesoros de la palabra y llenarnos de la palabra. ¿Sí? Porque si no, eso es como, decía una anécdota, algo que dijo alguien, dice que eran dos, un indio joven que le decía a un indio anciano, le decía, es como si tuviera dos lobos dentro de mí. Uno que quiere hacer lo malo, otro que quiere hacer lo bueno. Y el anciano le dijo, ¿y cuál gana? Y el joven se quedó pensando y después de un rato le respondió, supongo que el que más alimento. El que más alimentamos, si alimentamos la carne o alimentamos el espíritu, es el que va a tomar la victoria en tu vida. Amén. Por favor, hermano, hermana, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios bendiga.